Nicaragua, años 70. Cuando el Frente Sandinista luchaba contra la dictadura de Somoza, los nombres que resonaban eran los de Carlos Fonseca, Tomás Borge, Daniel Ortega, entre otros. Rosario Murillo aparecía como una figura secundaria, poeta, militante cultural, una mujer de voz suave y estética espiritual. Pero esa aparente discreción escondía una ambición distinta. Murillo no empuñaba el fusil, ni comandaba batallones, pero entendió mejor que nadie el poder de la palabra. Mientras otros combatían en la selva, ella construía un lenguaje que convertía la política en religión. Con la Revolución Triunfante, en 1979, Rosario fue tejiendo su lugar en las estructuras del poder sandinista. No estaba en primera fila, pero siempre al lado de Ortega, consolidando su influencia paso a paso. En los años de derrota electoral, cuando Ortega parecía derrotado, fue ella quien sostuvo la maquinaria, reorganizando redes, captando nuevas lealtades y dando al movimiento un aire de espiritualidad revolucionaria. Ortega se convirtió en el rostro histórico. Murillo, en cambio, se convirtió en la maquinaria silenciosa, la mano invisible que aseguraba cada paso. Hoy, hablar del régimen sandinista es hablar de un poder bicéfalo, pero profundamente desequilibrado. Ortega es la máscara, Murillo la estratega. Rosario Murillo nunca fue la mujer detrás del caudillo. Desde el inicio fue el engranaje oculto que convirtió a Daniel Ortega en un mito y al sandinismo en un culto. Managua, década de 1970. Antes de erigirse como vicepresidenta, Rosario Murillo se presentaba como poeta. Sus versos estaban impregnados de imágenes místicas, espiritualidad y símbolos de naturaleza. Hablaba de flores, de luz, de la vida como un ciclo trascendente. Pero con el tiempo, esa estética se convirtió en un arma política. Cuando el Frente Sandinista regresa al poder en 2007, Murillo empieza a proyectar su discurso como si fuera revelación divina. Cada comunicado es leído como una oración, cada aparición televisada como un sermón. Convirtió su poesía en doctrina política. Tomó signos de la religión católica y lo mezcló con consignas revolucionarias. Presentó la dictadura no como un gobierno, sino como una misión espiritual. Las plazas se llenaron de sus árboles de vida, estructuras metálicas de colores chillones, representaciones de una eternidad abstracta que Murillo impuso como ícono del sandinismo. El pueblo, entre hambre y la represión, veía cómo la líder espiritual decoraba la capital con símbolos místicos, mientras justificaba la miseria como sacrificio necesario. La poesía, que alguna vez pudo ser un lenguaje de belleza, terminó convertida en un instrumento de obediencia. Murillo aprendió a disfrazar
órdenes con metáforas, represión con cantos y silencios con rezos. Nicaragua, años 80 y 90. La relación entre Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca fue un simple vínculo sentimental. Fue un pacto cuidadosamente tejido, donde el amor quedó en segundo plano, frente a la ambición y la conveniencia política. Cuando Daniel Ortega enfrentó su peor momento, derrotado en las elecciones de 1990, desprestigiado por denuncias internas y aislado incluso del mismo frente sandinista, Murillo apareció como la pieza que lo sostuvo. Reorganizó la estructura partidaria, cultivó lazos con sectores religiosos y culturales. Y lo más importante, construyó un discurso simbólico, donde Ortega ya no era un político común, sino un elegido, un caudillo casi profético. A cambio, Daniel Ortega le abrió a Murillo las puertas del poder real, no solo como compañera de vida, sino como estratega y operadora central del sandinismo. Desde entonces, el matrimonio se convirtió en una maquinaria de control. Él, el caudillo envejecido, rostro histórico del sandinismo. Ella, la sacerdotisa del régimen, la voz que justificaba todo, la que convierte la represión en acto de defensa divina. En la política nicaragüense, ese matrimonio dejó de ser una relación privada para convertirse en una alianza de hierro. Ya no eran una pareja, eran un binomio de poder. Managua, 2010. En las dictaduras, el culto al líder es indispensable. Pero en Nicaragua ocurrió algo inusual. La figura que empezó a eclipsar al caudillo fue la de Rosario Murillo. Ya no era presentada solo como la compañera de Ortega. Era la madre de la patria, la voz espiritual, la compañera Rosario. En plazas y avenidas aparecieron los llamados árboles de la vida, gigantescos. La propaganda estatal comenzó a difundir su imagen en murales, pancartas y medios de comunicación. Sus discursos diarios eran transmitidos como si fueran misas revolucionarias. Ortega quedaba en segundo plano, mientras Murillo cultivaba un culto personal, casi religioso. Para algunos seguidores, era una madre protectora, para otros, una profetisa iluminada, y para sus opositores, era una bruja política que utilizaba los símbolos para esconder la represión. Rosario Murillo no necesitó uniformes ni fusiles. Construyó un culto con colores, rezos y símbolos, y se proclamó madre de la patria, mientras levantaban la dictadura más férrea de Nicaragua. En medio de la vida política y familiar de Rosario Murillo, estalló un escándalo que marcaría para siempre su imagen. La denuncia de su propia hija, Zoilamérica Narváez. Ese año, Zoilamérica se presentó ante la opinión pública con un testimonio estremecedor. Acusó a Daniel Ortega, su padrastro,
de haber abusado de ella sexualmente desde que era adolescente. La denuncia no solo sacudió a Nicaragua, puso a prueba el papel de Rosario como madre y como figura política. El mundo esperaba que ella defendiera a su hija, pero ocurrió lo contrario. Cerró filas con Ortega. Desacreditó públicamente a Zoila América. La acusó de traición. Se alineó con el caudillo, blindando la figura de Ortega a costa de su propia sangre. El caso jamás llegó a juicio. El aparato judicial, ya bajo la influencia del sandinismo, garantizó impunidad total. Y Zoila América, lamentablemente, quedó marcada por el exilio y la persecución. Para los críticos del régimen, este episodio reveló la verdadera naturaleza de Rosario Murillo, una mujer capaz de sacrificar lo más íntimo, su hija, en nombre del poder. No era la madre protectora que predicaba en discursos, era la cómplice del silencio. Nicaragua, abril de 2018. Las calles se llenaron de estudiantes, campesinos y ciudadanos indignados contra las reformas al Seguro Social. Lo que comenzó como protesta económica se transformó en un levantamiento nacional contra la dictadura Ortega Murillo. En los discursos oficiales, Ortega aparecía con voz cansada, llamando al diálogo, pero las órdenes oficiales salían de otra oficina, la de Rosario Murillo. En su retórica envenenada, los manifestantes no eran ciudadanos, eran plagas, vampiros, hijos del demonio. Palabras que funcionaban como permisos de muerte para la policía y los paramilitares. Francotiradores apostados en universidades y barrios populares dispararon contra jóvenes desarmados. Iglesias, utilizadas como refugios, fueron sitiadas y atacadas. Más de 300 muertos en pocos meses, miles de heridos y decenas de desaparecidos. Detrás de cada operativo, de cada acción de fuego, estaba la figura de Murillo, supervisando la operación y envolviéndola en un discurso religioso. La poeta, la mística, la madre de la patria, se reveló como lo que realmente era, la comandante de la represión. Managua, década de 2010 en adelante. En la Nicaragua de Rosario Murillo, la política se disfraza de liturgia. Cada discurso televisado es un sermón. Cada acto público, una misa revolucionaria. Murillo tomó símbolos de la fe popular y los transformó en herramienta de legitimación. Altares católicos en plazas públicas. Procesiones intervenidas con propaganda sandinista. Rezos mezclados con consignas políticas. En sus labios, la dictadura no es un gobierno, es una misión divina. Ella habla de paz mientras ordena represión. Se presenta como madre protectora, mientras estigmatiza a los opositores como demonios y enemigos de Dios. Decora la capital
con sus famosos árboles de la vida, pretendiendo que un bosque metálico de luces de neón sustituya el hambre y la desesperación. Esta mezcla de religión y poder no es ingenua, es una estrategia calculada. Blindar al régimen detrás del ropaje espiritual. Convertir la obediencia política en obediencia religiosa y transformar el miedo en fe. Y el resultado de esto es un pueblo atrapado entre el hambre y el adoctrinamiento, donde cuestionar al régimen se presenta como cuestionar al mismo Dios. Rosario Murillo convirtió la religión en propaganda y la dictadura en culto. Su poder no se impone solo con balas, se impone con rezos, colores y símbolos que esclavizan la fe del pueblo. Daniel Ortega aparece en público cada vez menos, con una voz cansada. Su figura de comandante histórico sirve como símbolo, pero el poder real se mueve en otra dirección. Quien habla cada día en cadena nacional no es Ortega, sino Rosario Murillo, quien dicta órdenes a ministros, controla los medios, supervisa a la policía y a los paramilitares. Es ella quien decide el discurso oficial, el calendario simbólico, las formas de represión y propaganda. Es Murillo. Para muchos en Nicaragua, Ortega ya es un recuerdo. La verdadera jefa del régimen es Rosario. El matrimonio, que alguna vez se presentó como binomio de poder, se transformó en un escenario desequilibrado. Él es la sombra, ella, la sacerdotisa que gobierna con mano de hierro. Hoy, Murillo no es primera dama, no es solo la vicepresidenta, es presidenta en la sombra, arquitecta de un régimen que mezcla culto, represión y manipulación espiritual. Rosario Murillo no fue nunca la mujer detrás del dictador. Es la dictadora disfrazada de madre, de profetisa, de compañera. La verdadera jefa de un régimen que convirtió el poder en altar y la represión en ritual. Su figura demuestra que las dictaduras no siempre tienen rostro masculino. En Nicaragua, el látigo del poder habla con voz de mujer y con el tono de un rezo envenenado.